Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a las personas que os habéis acercado al CEAPAD y a los que estáis viéndonos en línea. Este es el cuarto seminario de la segunda edición de los seminarios de accesibilidad por derecho. El 30 de noviembre tendremos el siguiente que trata sobre la tecnología para la autonomía personal y el 14 de diciembre será el de la movilidad accesible e inclusiva. El título del seminario de hoy es Accesibilidad cognitiva, derecho a entender y a participar. Una vez más voy a recurrir a Javier Tamarit, al que muchos conocéis y no todos, que es un psicólogo experto en discapacidad y en especial en el trastorno del espectro autista. Y me voy a referir a lo que nos dijo en su presentación de la jornada que se celebró en 2013 en el CEAPAD, que ya hace unos cuantos años, y que se llamaba Accesibilidad cognitiva en edificios públicos, espacios abiertos y transporte. Todas estas jornadas son documentos que están disponibles en el canal de YouTube y que de verdad os recomiendo que recuperéis, no solo sobre accesibilidad cognitiva, sino sobre cualquier otro tema, porque siempre están vigentes y son interesantes. Lo que Javier Tamarit nos dijo, pues aportaba luz en el 2013 y sigue aportándola 10 años después. Voy a repetir casi textualmente frases que reflejan lo que yo creo sigue siendo necesario tener en cuenta en este momento de la historia de la accesibilidad cognitiva. Javier nos dijo, la accesibilidad cognitiva trata de una necesidad psicológica humana, la necesidad de asegurar el control de los entornos en los que nos movemos, en los que vivimos, en los que participamos e interactuamos con otras personas. El reto de la accesibilidad cognitiva es entender que es un reto social, comunitario, de una humanidad que entiende que es bueno el bienestar personal y social, que es bueno compartir ese bienestar para ser capaces de contribuir a la mejora entera de la sociedad. En la accesibilidad cognitiva tenemos piezas significativas de un puzzle, fragmentos del conocimiento. Necesitamos montar ese puzzle, asegurarnos de que todas las piezas son del mismo puzzle y yo añado no olvidarnos de ninguna pieza. Tenemos que conseguir que todas las personas, no solo las personas con discapacidad, seamos competitivas en la relación con el entorno. Y la última frase que rescato, el reto de la accesibilidad cognitiva es más profundo. Tenemos el reto de determinar el sentido real de lo que llamamos accesibilidad cognitiva. Creo que si reflexionáis sobre todas estas frases y si volvéis a ver su participación, aclararéis o veréis que sigue siendo muy interesante y que no sigue siendo necesario lo que dijo. Como he comentado antes, esta es la segunda edición de los seminarios y el año pasado también dedicamos una jornada a hablar sobre la accesibilidad cognitiva. Voy a continuar aprovechándome de las participaciones de otras personas para acabar de hacer esta introducción. Repito frases que se dijeron en 2021. Cuando se acabó el turno de participaciones, les pedí a las personas, a los ponentes, que hicieran un deseo rápido sobre la accesibilidad cognitiva, ¿no? Dependiendo de los entornos en los que se movieran. Esos deseos pueden servirnos para reflexionar sobre si hemos avanzado o todavía no se han conseguido. Os voy diciendo los deseos que plantearon las diferentes ponentes de la mesa. Verónica Martínez, que es arquitecta, dijo que a ella le gustaría poder jugar en la calle y no solo moverse por ella, disfrutarla con sus amigas y con sus familias. Yo creo que esto solo puede suceder en una ciudad que es amigable y que se entiende. Olga Berrios dijo, debe ser fácil participar como ciudadana, desde votar en las elecciones, participar en las entidades y tomar decisiones. Ruth Vidriales dijo, me gustaría que llegue un momento en el que no haya que hablar de los tipos de accesibilidad, que la accesibilidad sea una condición asumida desde el diseño en cualquier producto, bien, servicio y actuación, que esté incorporada como un elemento más en el diseño de los entornos y de la sociedad. Cristina Rodríguez Porrero dijo, querría que las ciudades y las tecnologías fueran aquellas en las que todas las personas se sientan bien y a gusto y puedan participar, otra vez participar. Almudena Rascón, que representaba al CIAPAD Chile, dijo, mi deseo es que la accesibilidad aparezca en la Constitución chilena y que todo el proceso constitucional sea accesible. Bueno, pues también otros puntos para reflexionar, creo yo.
centrándonos ya en la jornada que va a dar comienzo, me gustaría recordar algo que considero importante y que siempre digo. La accesibilidad cognitiva trata sobre entender la formación y poder participar. Para entender, por supuesto, hay que percibir, etc. Las personas vivimos inmersas en un mundo lleno de información. Y esta palabra, información, hay que entenderla en su amplio sentido cuando hablamos de la accesibilidad cognitiva. Nos transmiten información los productos, bueno, no sé lo que he hecho con la otra hoja, sí la tengo aquí. Los productos que utilizamos, los entornos en los que nos movemos, los servicios que damos y que usamos, las personas con las que los relacionamos. Todo en nuestro entorno. Quiero enfatizar que la información no es solo un texto. Está en todo, en esta botella, en cómo la abro, en un edificio al que entro, en cómo me muevo, en todo. Todo lo que nos rodea es información. Al acometer proyectos de accesibilidad cognitiva hay que tener en cuenta este amplio alcance. Por una parte, no vale solo señalizar, no vale solo adaptar algún texto en lectura fácil. Hay que trabajar en toda la información que esa entidad para la que estamos haciendo el proyecto contiene, la relacionada con el espacio exterior e interior y con los usos o servicios que en esa entidad, en ese edificio, se prestan. Por otra parte, es necesario tener conciencia de que estamos trabajando la accesibilidad cognitiva, apoyándola. Todos podemos hacerlo cuando usamos el lenguaje claro en los correos que enviamos. Sabéis que el lenguaje claro tiene pautas de redacción y también de maquetación de la apariencia, ¿no? En los documentos que creamos, en el discurso que usamos, al explicar los servicios tanto de forma escrita como oral, en la claridad con la que hablamos con nuestros clientes o personas usuarias. Muchas veces no se sabe por dónde empezar, pero yo creo que puede ser un buen comienzo el tener en cuenta que hay unas claves que nos van a ayudar mucho, que son, para hacer un proyecto de accesibilidad cognitiva hay que ser austeros, la información tiene que ser la absolutamente necesaria. Inundar una ciudad, un entorno de información va en contra de la accesibilidad. Menos información es más. La homogeneidad y la sencillez. Einstein, y hay muchas frases que se pueden rescatar, decía que cuando no se puede decir algo de forma sencilla es que no se entiende realmente bien. Yo añadiría también que a veces no interesa que se entienda realmente bien. Es necesario que toda la ciudadanía reclamemos este derecho a entender el mundo en el que vivimos. En la mesa van a participar Joana Fernández, de Portugal, que trabaja en Claro Portugal. Va a participar Alex Dobaño, de Avanti Avanti. Y va a hacer una pequeña introducción Richard Simon, porque su padre era español, aunque vive en Reino Unido, sobre la empresa que él lidera y que ha hecho proyectos como Legible London. Y bueno, ahora os comentaré su trabajo al introducirle. Bueno, en la jornada va a haber 3 mesas. Esta primera, que son experiencias de accesibilidad cognitiva dentro y fuera de España, lenguaje claro y sistema wayfinding. La segunda mesa redonda, que moderará mi compañera Lucía Pérez Castilla, que son avances en accesibilidad cognitiva en la investigación y desarrollo de productos tecnológicos en medios audiovisuales. Habrá un descanso de 6 a 6:30 y a las 6:30 está la tercera mesa que ha coordinado y organizado la asociación ASEPAU, la Asociación de Profesionales de la Accesibilidad Universal. Y los participantes en esa mesa son todos miembros de ASEPAU. Algunos profesionales del CEAPAT también lo somos. Bueno, en esta primera mesa hemos querido presentar trabajos y experiencias que se están llevando a cabo fuera de España y también dentro, pero tener un poco esa perspectiva internacional. Tenemos a 2 ponentes en línea, Joana Fernández desde Portugal y Alex desde Reino Unido. Richard. Ay, Richard. Richard. Alex, eres tú. Bueno. Pues entonces, como damos paso a Joana, voy a presentarla. Joana Fernández es consultora y formadora en lenguaje claro. Trabaja como Clarity Maker. Ella puso eso en su correo, en su información, y yo lo he buscado y sale algo muy bonito, que es creador de claridad. Y me ha dicho que lo podía traducir como consultora en lenguaje claro. Es formadora para Claro, que es una empresa portuguesa, que ayuda a las empresas y al Estado a comunicarse con claridad. Es consultora independiente también para el Ministerio de Justicia portugués y representante de Clarity en Portugal.
Es abogada y periodista y en 2013 comenzó a trabajar en el área de la simplificación de la comunicación para ayudar a todas las personas a comprender la información que necesitan para ejercer sus derechos y gestionar su vida cotidiana de forma autónoma. Ha puesto en marcha iniciativas de lenguaje sencillo, lenguaje claro, en organizaciones públicas. Ha dirigido proyectos de simplificación para organismos estatales y gubernamentales, creación de notificaciones judiciales, resúmenes de leyes y contenidos para servicios digitales orientados al ciudadano, por ejemplo. El año pasado formó parte del equipo que creó el primer documento en lenguaje claro que se incorporó a la legislación portuguesa, el que concede derechos especiales a las víctimas de la violencia. Antes de dar paso a Joana, quería agradecer también el apoyo que nos dais todos los que estáis aquí y también quería agradecerle en especial a Agustín Matía, director gerente de la Fundación Down España, que es un gran también impulsor de pautas de accesibilidad cognitiva, entre otras el lenguaje claro. Joana, ¿estás ahí? Sí. Vale, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes. Aprovecho ya para disculparme por la presentación y los gráficos que creo que pueden no se ver muy bien. Y bueno, voy a empezar. Entonces, lo que os propongo hoy es una pequeña presentación de lenguaje claro. Me imagino que muchos ya conozcan y pues por ahí vamos. Algunos ejemplos de los trabajos que hicimos y si hay algo en que no me estoy explicando muy bien, no me haga entender, por favor, interrumpan. Bueno. Antes de todo, voy a leeros esa cita que dice: tu abuela se encargará de utilizar tu dinero para que puedas estudiar en el colegio y, si tú lo deseas, también en la universidad. Con ese dinero y con la ayuda de tu abuela podrás comprar tus uniformes para el colegio y tu ropa. Y bueno, entonces me gustaría preguntarles de dónde creen que he encontrado, dónde creen que he encontrado esa cita. Eso es muy raro porque nadie puede contestar, pero entonces les digo que eso fue retirado de un apartado de una sentencia de un tribunal de Colombia, la Corte Constitucional de Colombia, en julio de este año. Y lo que para nosotros se ve como una grande sorpresa y una felicidad. Eso era una sentencia a favor de un niño de 8 años y de su abuela porque no estaban recibiendo una pensión de sobrevivencia que les correspondía, sino que estaba siendo depositada en la cuenta del padre, que también fue acusado de abusar de su hijo. Entonces, cuando produjeron la sentencia, tuvieran el cuidado de encargar a una persona de explicar los términos en un lenguaje claro y eso hizo parte integrante de la sentencia. Así que es como un marco importante o un ejemplo interesante y reciente. Y aquí tenemos lo que es común, ¿no? Eso nos impresionó porque es incomún y aquí tenemos lo común, que será algo así como es el citado auto es a su vez confirmado en apelación. Bueno, todos esos términos legales que, con los cuales muchas veces nos encontramos de para, no sé, y que realmente tenemos mucha dificultad de entender los que no somos expertos en derecho. Bueno, es posible que esta presentación tenga bastantes ejemplos de derecho. Joana, discúlpame, ¿podrías hablar un poquito más alto y más despacio? Ay, espera, yo voy a intentar sin audífonos, ¿sí? ¿Perdona? Así está mejor. Sí,
un poquito más despacio, porque el sonido no nos llega muy bien y se... Es que hablo muy rápido. Sí, un poquito. Bueno, y además me pongo un poco nerviosa, entonces disculpen porque es peor. Eso nos pasa a todas. Bueno, entonces, pues quisiera apoparvos a la lectura, pero aquí tenemos muchísimos términos jurídicos, ¿no? Ese es un ejemplo de una sentencia de un tribunal judicial. De hecho, no, ese es también de un tribunal constitucional, pero de España, pero lo importante aquí también es que esta sentencia, ella también tendría, o sea, sería importante porque es como una revisión de una decisión que respecta a una investigación considerada insuficiente de una denuncia de torturas o tratos inhumanos o degradantes bajo custodia policial. Entonces, creo que nos ponemos de acuerdo que la persona que es la principal interesada debería tener la posibilidad de entender lo que está pasando. Y ahora os pregunto, ¿y nosotros? ¿Qué tipo de textos estamos acostumbrados a encontrar cuando nos toca tratar de temas relacionados con la justicia, con la vida cotidiana y el ejercicio de nuestros derechos en general? Contratos para casi todo, ¿no? De la luz, el gas, el agua, seguros, bueno, cartas de todas esas empresas también, los servicios a los ciudadanos, los servicios públicos, declaraciones de rentas, por ejemplo, indicaciones médicas, todo eso. Y me imagino que estemos de acuerdo que es muy difícil muchas veces comprender esos documentos. Entonces, ¿qué será que pasa con esos textos que los hace tan difíciles de comprender? Es que esos textos fueran escritos por expertos que no se hubieran dado cuenta que la persona que los va a leer muy probablemente no tiene los conocimientos necesarios para comprender. Lo tanto de términos técnicos que muchas veces usan, las palabras complejas, que sí también hay como un hábito de utilizarlas y muchas veces pues innecesariamente, la estructura de las frases y nosotros tenemos la costumbre de llamar a esto la maldición del conocimiento. O sea, las personas no se imaginan que algo que para ellas es tan obvio pueda no ser para los otros, para quien los va a leer, porque no se imaginan que alguien no lo puede entender. Entonces, lo que falla aquí, el problema es que estos textos no están a pasar la mensaje que deberían pasar. Entonces, no permiten que ocurra la comunicación. Se entiende que existe comunicación cuando se pone en común una idea. O sea, comunicar significa poner en común. Y para eso es necesario que pase un mensaje que sea rigurosa y que la mensaje que se recibe, que se entiende, sea también rigurosa y clara. Entonces necesitamos garantizar el rigor y claridad en la escritura y el rigor y claridad en la lectura. Apenas cuando esto está garantizado podemos considerar que el mensaje que pasa es lo correcto. Y apenas aquí tenemos comunicación en su sentido propio. ¿Y cómo podemos nosotros garantizar esto? Y de esta forma también, pues, tener
argumentos para decir que el lenguaje claro realmente no es un riesgo, como muchas veces nos dicen, porque si es posible garantizar que todo lo que es escrito está correcto y si podemos garantizar a llegada también al mensaje, pues entonces no hay riesgos. Siempre hay una forma de encontrar una solución. Entonces, el rigor y claridad en la escritura es algo que apenas los expertos, los técnicos, las personas que tienen ese conocimiento pueden garantizar. Entonces, ellos van a avaliar, revisar la información que está siendo pasada en lenguaje claro y el rigor y claridad en la lectura es nuestra función, ¿no? Las personas que trabajan con lenguaje claro tienen que encontrar una forma de escribir que pueda ser entendida por las personas a quien se destina ese mensaje. Y como hacemos eso, ahí es donde entra el lenguaje claro. ¿Y cómo sabemos nosotros, cómo podemos garantizar que un texto, un documento está en lenguaje claro? Entonces se puede decir que un texto está en lenguaje claro cuando permite que la información que quiere transmitir se pueda encontrar fácilmente, comprender en la primera lectura, a la primera vez, y usar esa información con autonomía. Si esas tres requisitos no se verifican, pues entonces no hay un documento, no está en lenguaje claro. Y aquí tenemos, pues esos son algunos ejemplos más simples de cómo escribir cómo aplicar esas técnicas, algunas técnicas. Usando palabras del día a día, porque se supone que más gente las va a entender y porque no hay necesidad muchas veces de utilizar. Si el asunto es complejo, no son las palabras más elocuentes que no estarán dando rigor. Son apenas una forma más formal de pasar el mensaje. Entonces, usando palabras del día a día, frases y párrafos cortos, la voz activa, ¿no? Sujeto, verbo, objeto. Después, eso está más relacionado con la estructura, la selección de la información. Debemos fijar una finalidad clara para el documento, preferiblemente una por documento, separar la información por temas, presentar primero la información más importante. Y claro, Cristina lo había dicho, presentar la información de una forma gráfica que permita encontrar y leer fácilmente la información. No es suficiente trabajar la escrita, es cuando muchas veces las principales alteraciones a hacer para que un texto quede claro, simple, es cambiar la estructura, mapear la información, hacer una estructura que haga sentido, pues de más importante a menos importante, y darle una forma gráfica que realmente se pueda entender. El tamaño de la letra, la disposición, pues ya voy a enseñar algunos ejemplos de documentos en los cuales aplicamos. ¿Por qué es tan necesario el lenguaje claro? Bueno, la comprensión lectora es un requisito básico para desarrollar destrezas más avanzadas y para el desarrollo económico y social, pero hay con pocas excepciones, el bajo nivel de comprensión lectora es un problema universal. En lugares como Japón o Suecia o otros países nórdicos realmente tiene tasas más altas, pero la mayoría de los países desarrollados no les va tan bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, los números de la OCDE, del último estudio
de comprensión lectora para adultos de 2013 nos dice que 49% de las personas no pueden comprender textos simples y cortos, pero tienen dificultades en utilizar información más compleja y realizar tareas con base en ella. Por ejemplo, tienen problemas para entender textos más densos como un proyecto de un medicamento. Entonces, yo tengo que dar un medicamento a un hijo, voy a tener dificultades o necesitar de pedir ayuda. El nivel 3, que sería todos los que no están aquí, es lo que se considera necesario para el día a día, para ejercer sus derechos y participar activamente en la sociedad. Y aquí tenemos el número para la Unión Europea. Aquí aún es peor el escenario, porque el 50% de las personas no pasan del nivel 2, que es lo... O sea, el 3 sería, a partir del 3 está ya aquí. Pero aquí tenemos los números para España. España realmente tuvo la participación en el estudio nos muestra que hay bastantes problemas de comprensión lectora, y lo peor aquí, vamos a ver en el gráfico, es que una parte muy importante de estas personas no llegan ni siquiera al nivel 2, o sea, ni siquiera pueden interpretar y relacionar información en un texto simple y corto. Entonces, bueno, yo creo que hay un problema con el gráfico. Ese es un gráfico del país que está asociado a esa noticia. Yo puedo buscar el enlace para compartir después. Entonces, en España tenemos como 7,2% de personas que están en el nivel -1, que realmente no pueden comprender los textos más básicos, no pueden llenar un formulario, y en el nivel 1 también. Y aquí tenemos pues las medias para la Unión Europea y para el OCDE, tampoco están bien. Aquí está este gráfico enseña la comparación de como pues está los resultados por puntos, no por porcentaje, y sirve más que todo para les enseñar pues que Japón fue el país que se salió mejor, Finlandia, Holanda después, y España e Italia fueron los que tuvieran peores resultados. Bueno, y aquí está, ya lo habíamos dicho, pues en España la media de las personas está en el nivel 2. Y aquí tenemos Portugal. Esos números son bastante desanimadores, pero a mí me gusta pensar que porque son de 98, de pronto las cosas ya están mejores, pero sabemos que es también un país, o sea, que estaba aquí muy cerca a Polonia cuando hicieron ese estudio, y aquí se puede ver dónde está Polonia, que es la 1, 2, 3, 4, 5, es lo quinto peor país que tiene los peores resultados, así que tampoco, si la evolución fue la misma, tampoco está bien. Entonces, ¿y para quién es el lenguaje claro? El lenguaje claro puede ayudar a las personas con bajo nivel de comprensión lectora, que no estén comunicándose en su lengua materna, las personas mayores,
las personas con dificultades específicas de aprendizaje, las personas con algunos tipos de discapacidad cognitiva o neurológica y las personas que por cualquier otro motivo tengan dificultades para leer o comprender textos complejos y para todas las otras personas, incluso personas con buena comprensión lectora, siempre que estén apuradas, cansadas o que no sean expertas en todos los temas. Y con eso digo todos nos, porque yo puedo tener mucho conocimiento en un tema y si por algún motivo necesito leer, por ejemplo, un informe médico o una... A mí también me pasa con contratos de seguros, por ejemplo. Joana, perdóname, te quedan unos minutos, 3 minutos, ¿vale? Bueno, entonces les voy a enseñar los ejemplos de Portugal, porque aquí tenemos algunos a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos leyes que obligan a que los servicios públicos estén en lenguaje claro. No es cierto que todos los den. Esos son resúmenes de las leyes en lenguaje claro que hicimos aquí. Ese es uno de los trabajos más conocidos, que es una carta para cobrar deudas hasta 15.000 euros, que no se podía entender, ese era el original, fue trabajado y ahora está con tiene ese aspecto gráfico, todo el lenguaje fue trabajado y el número de deudas pagas voluntariamente subió 67% y los apoyos con abogados y tribunal gratuitos subirán 142%. Esas son cartas de los servicios que prestan apoyos, personas con bajos recursos financieros, por ejemplo. Ese es el estatuto de víctima de que Cristina hablaba. Es para las personas que fueron víctimas de crímenes y tienen derechos especiales, esos están explicados aquí. Y eso es un documento que se entrega a las personas cuando son detenidas por la policía por crimen también. Entonces explica sus derechos y también fue simplificado en el ámbito de un proyecto internacional. Y bueno, pues sí. Y aquí queremos compartir con vosotros el website que creamos. Es un proyecto es un website gratuito, sirve para encontrar alternativas en lenguaje claro a las palabras más difíciles que utilizamos desnecesariamente en el día a día. Así que está en portugués, pero puede ser interesante para algunas palabras, no serán iguales, pero pues como ejercicio de entretenimiento puede ser. Y muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias a ti. Gracias, Joana, por el esfuerzo en hablar en castellano y en traducir toda tu presentación, porque no es frecuente. Muchas veces nos encontramos con presentaciones en inglés que se espera que entendamos. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta ahora mismo? Joana, yo querría... Claro, la entidad Claro o Clarity Portugal existe desde 2013. De 2007, tiene 13 años. 13 años. ¿Y habéis experimentado, o sea, habéis visto que ha cambiado algo en Portugal desde que existís con vuestro trabajo o con el trabajo de otras entidades? ¿Han cambiado los números de textos que se hacen con más claridad? Sí, yo creo que muchísimo, Cristina, en esos 13 años. Sí, pues todos esos proyectos que os enseñé fueron
están hechos después de eso. Igual los cambios en la ley, la ley de la modificación, hay una ley que obliga a los tribunales también a utilizar el lenguaje sencillo cuando hablan con las partes, eso no sé traducir, las personas involucradas en el proceso. Pues eso no sé, también, o sea, no te puedo garantizar que esté en práctica, pero sí cambiaron la ley hace como, no sé, hace 1 año, 2 años, no te tendría que volver atrás en la presentación, pero si quieres después te lo digo. Y pues todo esto que vimos es posterior a 2007, sí. Vale. Y lo que veo también es que hay cada vez más demanda. O sea, muchos servicios públicos están trabajando, hay websites de servicios públicos y con los cuales estamos trabajando también. Y creo que sí, que hay un movimiento que se está desarrollando. Pues me alegro porque son buenas noticias. Alex quería preguntarte algo, Joana. Sí, hola. Hola, Joana. Hola. Soy Alex Dobaño. Te quería preguntar si has visto dentro del ámbito más empresarial o de grandes superficies, o sea, empresas o grandes industrias, que haya crecido últimamente el interés en este tipo de técnica y de lenguaje y de comunicación con sus audiencias y públicos. Y también quería preguntarte qué tipo de empresa se muestra más reacia a la hora de implementar este tipo de lenguaje, claro. ¿De empresa o en el de sectores, ¿no? Porque sí que muchas veces se ha hablado, ¿no? de que hay sectores que no les interesa precisamente tener un lenguaje claro en sus documentos o en su comunicación con la audiencia, ¿no? Sí. Pues empezamos aquí un tema polémico, ¿no? Creo que la parte de pues, los abogados, el sector jurídico es bastante complejo porque es un lenguaje muy técnico y es una clase, más los jueces, bastante conservadora, si se puede decir así. No es tan fácil, pero igual tenemos las primeras notificaciones judiciales en lenguaje claro. Eso empezaron a ser enviadas, creo que hace 1 año ahora, y están en uso con algunas... siempre hay personas contentas y personas descontentas, pero sí se está desarrollando. Diría que ese es un sector con algunas resistencias. Y pues tenemos mucha demanda de Joana, ¿sí? no se te ve, no tienes encendida la cámara. Te rogaría que fueras un poco ligera al contestar, porque nos estamos yendo mucho de tiempo. Empresas de seguros, no sé si esto es así, y de comunicaciones, por ejemplo, nos procuran mucho, es que son muchas cosas diferentes. Sí, creo que seguros y telecomunicaciones mucho, sí, algunos bancos también ya están buscando. Lo que pasa es que las empresas entienden que que es más eficaz, o sea, que van a tener ganancias también económicas y por eso están buscando también ese tipo de servicios. Pues gracias, Joana, nuevamente. Vamos a dar paso a Richard Simon. Richard Simon es director de Planning Applied Information Group, es socio de la empresa Applied, lleva más de 30 años trabajando en la relación entre el uso del suelo y el movimiento, trabaja en el diseño de sistemas wayfinding accesibles e inclusivos para todas las personas, contando con las personas y usando metodologías que garanticen esta accesibilidad. Su enfoque se centra en la psicología ambiental del diseño wayfinding, partiendo de la convicción de que el diseño influye en las personas para cambiar su comportamiento.
Ha liderado la planificación y el diseño de sistemas de orientación o sistemas wayfinding de ciudades como Londres, Seattle, Río de Janeiro, Vancouver y Madrid. Y actualmente lidera el desarrollo a nivel mundial de enfoques globales consistentes de diseños wayfinding accesible e inclusivos para Google y Nike. Muchas gracias, Richard, por estar con nosotros. Luego hablará Alex del proyecto Leer Madrid, que es un poco lo que une a los dos ponentes, pero bueno, lo explicaréis después. Richard, le tengo que traducir yo en inglés, o sea que vamos a ir un poquito más lento. Cuando quieras, Richard. Hola. Ya. Perdón, ¿puedes escucharme? Yeah, you can start whenever you want to. En inglés, por favor, ¿no? Pero I'm talking in English if I'm not crazy. I just introduced you. Thank you. Perfect. Okay. I just said what you sent me as a curriculum. Thank you. Okay. Perfect. I think that we're saying, so we've always, at Applied, we have always advocated for accessibility and inclusivity. Desde Applied siempre han abogado por la accesibilidad y la usabilidad. Because we firmly believe that the systems we design and implement must work for everyone. Porque creen firmemente en que los sistemas que implementan deben funcionar para todas las personas. When I presented at this accessibility cognitiva in 2013, sí. I listened to many speakers. Richard estuvo con nosotros en la jornada de 2013 y junto con otros ponentes internacionales. And I learned a phrase that I use every time I talk about this principle. Y aprendí una frase que uso siempre que hablo de estos principios. That the equitable access to the public realm, to our cities and transport systems, is a human right. Que es un derecho humano el acceso a las ciudades y a los entornos en los que nos movemos. So, at Applied, our efforts in universal design have focused on getting the basics right. Y en Applied se centran en garantizar estos derechos básicos. Consistency and predictability of information. Consistencia and, sorry? Predictability. Y predictibilidad, no sé cómo se dice en castellano. Predecible. Perfecto. The minimum type size and good color contrast. The minimum, sorry. Minimum type size es tamaños de letra. De la letra, sí, y contraste, tamaño de letra y contraste de colores. Okay. The use of non-verbal communication. El uso de la comunicación no verbal. And to keep mapping often the most complex information as simple as possible. E intentar siempre conseguir que la información más compleja se presente de una forma simple, lo más simple posible. We're very pleased that many of the methods we have introduced have become industry standards. Industry standards. So they've become common, used by everyone. Vale, que las metodologías que han usado se están convirtiendo en frecuentes, de uso frecuente para otras empresas. We still face challenges. Todavía tenemos retos que afrontar. There is a gap between the promises we hear from cities and clients. Hay un gap, un espacio entre las promesas que oímos por parte de las ciudades hacia los ciudadanos. And the commitments that follow. Y el compromiso que deberían seguir. Every city agrees with the principle of universal design, but they do not always deliver. Cada ciudad está de acuerdo en que el principio de acceso universal, the principle of, ¿qué más? Yep. Pero que después no lo cumplen. Están de acuerdo en que es necesario la accesibilidad universal, pero luego no lo cumplen y, por lo que ha hablado antes él, no mantienen un compromiso a lo largo del proyecto.
which is why we're happy to partner with Alex and Avanti on Lea Madrid. Estamos encantados de colaborar con Alex en el proyecto de Leer Madrid porque estas malas condiciones no se cumplen. Hay compromiso y ganas de hacerlo. Madrid is a city that is committed to delivering best practice in universal design. Madrid es una ciudad que está comprometida para llevar las mejores prácticas en accesibilidad universal. And we are very excited to take what we learn here and apply to other cities. Y tenemos muchas ganas de implementar lo que hemos aprendido en este proyecto en otras ciudades. So, thank you, Cristina, I appreciate that. And Alex, I think over to you. Gracias a ti, gracias Richard por estar ahí, y Richard va a quedarse hasta el final de esta mesa, con lo cual si hay algún interés en preguntarle algo, él va a estar ahí. Thank you so much. Bueno, te voy a presentar, Alex. Alex Dobaño es fundador y director creativo de Avanti Studio. Es una agencia de diseño estratégico para la identidad, orientación y narrativa urbana, desde la visión crítica del diseño para los ciudadanos. Avanti Studio concentra distintas disciplinas y aporta al diseño urbano una lógica complementaria en la planificación de ciudades más legibles, amables, prósperas e inclusivas. Destacan sus proyectos de diseño, wayfinding y narrativa urbana realizados para la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, la señalética peatonal de la ciudad de Madrid, las escuelas de Barcelona y varios museos y centros culturales de prestigio, como el Museo Picasso de Barcelona o la Fundación Miró. Cuando quieras, Alex, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, gracias, Cristina, y gracias, Richard, también. Estoy encantado de estar aquí con Richard también, porque ha sido... De hecho, nos conocimos aquí en el 2013, yo como asistente y él como ponente, y ahí, de algún modo, tejimos el inicio de una relación tanto empresarial como de amistad, que nos ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Bueno, como nos explicaba Cristina, Design for Citizens es nuestra línea de trabajo, es nuestra metodología, y aglutina y concentra diferentes disciplinas de diseño, ¿no? Todas enfocadas a participar en la creación o diseño o adaptación de entornos urbanos y también construidos para que sean más legibles, más inclusivos y más prósperos al mismo tiempo, ¿no? Entre nuestros clientes trabajamos con muchas ciudades y con muchas instituciones, tanto en el sector del turismo, de la cultura, y ahora empezamos a trabajar de una manera bastante fuerte en temas de transporte y también en temas más de centros comerciales, hoteles, oficinas, etcétera, porque de algún modo sí que está claramente imponiéndose esta metodología, y de algún modo desde las principales firmas de arquitectura y urbanismo se nos reclama un poco que incluyamos esa perspectiva de diversidad en el diseño de sistemas de orientación y comunicación, así como las nuevas narrativas de marca que se pueden desarrollar para las ciudades como Barcelona o Madrid, ¿no? Nuestras líneas de actuación y nuestras disciplinas se concentran en Wayfinding Design, en lo que serían la planificación y diseño de sistemas de orientación y señalética, entre ellos, como decía Cristina, diferentes museos, centros comerciales y proyectos de más escala, como son la señalización de las escuelas de seguridad de las escuelas de Barcelona, así como también el proyecto en el que estamos colaborando con Applied para Leer Madrid. En cuestiones de narrativa urbana y marca de ciudad estamos cada vez más implicados también en facilitar y hacer más comprensibles esas nuevas formas de vivir, trabajar, aprender, que están derivadas de los nuevos formatos y formas urbanas, como son las superillas, las ecoillas, etcétera. Estamos trabajando con agentes públicos y privados para facilitar conceptos, explicar de una manera más llana y más clara esas nuevas maneras en que habitamos la ciudad.
En Barcelona hemos aplicado estos conceptos de lo que llamamos Urban Tactics, que sería introducir dentro de estrategias de comunicación y diseño conceptos que de algún modo necesitan explicarse más allá de lo que sería la lógica de una campaña de comunicación. Por ejemplo, en las escuelas de Barcelona hemos ampliado la representación humana de lo que significa el símbolo vial de las escuelas. Esto es un proyecto que hicimos hace 2 años y que está aplicado en más de 300 escuelas pacificadas en Barcelona, en las cuales hemos pasado de este símbolo de tráfico, que es un niño en una situación un poco proteccionista respecto a la niña, a desplegar, aquí no se puede ver, esto era un vídeo, pero al final no ha funcionado el PowerPoint, donde amplificábamos esa representación binaria a una representación más abierta, con una representación del género más abierta, pero al mismo tiempo de movilidad, en la que aparecen niños no solo corriendo, sino también en bicicleta, en silla de ruedas, en patinete, y generamos como unas cenefas con las cuales pintamos todos los entornos escolares y ayudan a ser un elemento de aviso para los conductores para que bajen la velocidad en las zonas pacificadas de las escuelas. Y también nuestro punto fuerte es las consultorías de diseño universal, tanto para entornos de turismo y museos como para entornos de ciudad, en los cuales hacemos proyectos también de consultorías, de asesorías, de proyectos de diseño a nivel de diseño universal, y aplicado sobre todo en entornos aplicado siempre al entorno construido o al entorno que nos envuelve, ¿no? Bueno, el motivo, Cristina me pidió que sobre todo habláramos del proyecto de Leer Madrid más que de otros proyectos, porque es un proyecto que va a aglutinar muchos cambios respecto a lo que tradicionalmente se ha utilizado en sistemas de orientación, sobre todo en sistemas de orientación físicos, ¿no? Entonces, hemos hecho una pequeña recopilación del proyecto y os explicaremos paso a paso los cambios más significativos respecto a los proyectos anteriores más populares de wayfinding en ciudades y qué está pasando con el nuevo sistema que va a ver la luz el año que viene en la ciudad de Madrid, con diferentes prototipos. En primer lugar, esta presentación la dirijo yo, pero la hemos hecho conjuntamente con Applied, evidentemente. En el proyecto han participado un equipo muy heterogéneo y muy diverso de profesionales, donde estaría Applied como director de proyecto y expertos, súper expertos en wayfinding en entornos de gran escala. Paisaje transversal como expertos en urbanismo y en procesos de consulta y de trabajo con usuarios y con la ciudadanía. Urban Networks, también grandes conocedores de la ciudad de Madrid y urbanistas también. Y Avanti Studio como consultores de diseño universal y aportando también nuestra visión de diseño al trabajo que dirige Applied. ¿Qué es un sistema wayfinding? Pues los sistemas son sistemas de orientación que tienen la finalidad de orientar, ¿no?, y dirigirnos dentro de la ciudad y de algún modo, tanto en la ciudad como en entornos construidos. Estos sistemas son aplicables a entornos urbanos, pero también a edificación y a todo tipo de espacios construidos. Los sistemas universales facilitan la ruta más accesible, segura y adecuada para cada persona. Esa es la diferencia con otros sistemas wayfinding y es como diseña Applied y como diseñamos nosotros, partiendo de esa gran diversidad de usuarios y usuarias. Cuando hablamos y pensamos en sistemas wayfinding, pensamos en señales, sin embargo es mucho más que señales. Un sistema wayfinding, aparte de la planificación y de comprender cómo funciona la ciudad, cuál es su cultura, cómo son las personas que se mueven en ella, cuáles son sus deseos, necesidades,
estudia e integra los productos muy diversos respecto a modos y servicios y requiere la colaboración de todos los departamentos de la ciudad, desde transporte, comunicación, marketing, porque al final decimos que la ciudad es como un flujo de información. Así la leemos nosotros como expertos en comunicación en entornos. Ese flujo no se puede romper porque es una cadena y es una serie de conexiones en las cuales no puede haber desconexión en esa comunicación entre persona y entorno o ciudad. Leer Madrid, en este caso, pretende ser un sistema de orientación desde el inicio planteado a partir del diseño para todas las personas. El proyecto surge sobre todo de la identificación de que mucha gente se perdía en Madrid y se realizaron unas extensas encuestas y entrevistas en la ciudad en las cuales llegamos a obtener los datos de que descubrimos que el 32% de los visitantes que nos visitan se pierden al menos una vez en su estancia, al menos una vez en su estancia. Pero lo que más nos sorprendió y nos preocupó y le preocupó también al ayuntamiento fue que el 23% de los residentes se perdían también al menos una vez a la semana. Esto tiene un impacto cuando te pierdes porque no te quieres perder, cuando te pierdes porque llegas tarde a una reunión, cuando te pierdes porque no encuentras la tienda donde quieres comprar un traje, por ejemplo, o consumir o llevar o ir a tu centro de trabajo o cualquier tipo de actividad. Esto tiene un impacto en la ciudad importante. ¿Por qué? Porque las personas nos acostumbramos a hacer recorridos seguros y cada vez, si no tenemos una ciudad bien legible y bien clara, los barrios pasan a ser más opacos y más difíciles de descubrir. Lo que quiere Leer Madrid y lo que quiere la ciudad de Madrid también es que los barrios ganen en transparencia, que sea apetecible caminarlos, descubrirlos. Sabemos que cuando eso ocurre se activa una serie de mecanismos que generan grandes beneficios para la ciudad, tanto a nivel de salud, desde el punto de vista del peatón, que activa su cuerpo y hace una actividad saludable, que es caminar, como al mismo tiempo a nivel incluso comercial, porque en el momento en que un barrio empieza a ser transitable y amable y conocido, pues se activa su actividad comercial y su vida y también su seguridad como consecuencia. Bien, el tema es que delante de estos datos descubrimos también o dimos a descubrir que no era tan solo importante hacer que esos barrios fueran transparentes, sino que al mismo tiempo teníamos que tener en cuenta las necesidades de todas las personas, porque delante de un sistema de orientación, que es el que íbamos a diseñar, tenemos que tener en cuenta que las distancias y los lugares pueden ser percibidos de manera muy diferente según las capacidades de cada persona. Que la misma distancia, el mismo recorrido para una persona con dificultades de movilidad o de percepción puede convertir la ciudad en un lugar seguro, inseguro o generar la experiencia de la visita en angustiosa incluso. Las distancias parecen más largas, los recorridos pueden ser más percibidos como más peligrosos o menos confortables, ¿no? El proyecto de Leer Madrid tenía como objetivo desarrollar, planificar e implementar un sistema universal, integral e inteligente para la ciudad de Madrid. Y al mismo tiempo, no solo eso, sino que pasar a ser lo que llamamos la voz de la ciudad, la voz de Madrid. Aquel hilo de comunicación que nos acompaña, aquel flujo de comunicación que nos va acompañando en nuestra relación con la ciudad, que nos da respuestas cuando nos perdemos, que nos da la información adecuada en el lugar preciso que la necesitamos. ¿Cuáles son los principios de diseño y perspectiva de la diversidad del sistema? Estos principios se pautaron desde el primer momento en uno de los primeros talleres en que participamos todos los equipos y que teníamos muy claro que los principios del sistema deberían ser que tenía que ser un sistema sin fisuras,
que tenía que tener su voz propia, o sea, que queríamos que nos diera la información la ciudad y no nos lo diera una compañía en California, sino que de algún modo poder elegir la información que creíamos que sería más adecuada para las personas que viven en Madrid o visitan Madrid. Debía ser predecible, debía estar bien integrada en el propio lenguaje de la ciudad y saber más o menos dónde vamos a encontrar esas señales en nuestro día a día. Debía ser intuitivo, debería ser inclusivo y dar todas las herramientas también de accesibilidad, pero también de representación de esa diversidad ciudadana, y al mismo tiempo debería ser universal para que funcionara bajo todos los criterios del diseño universal y para todas las personas que nos visitan, que vienen de procedencias de todo el mundo, ¿no? Los retos frente a la diversidad en el proyecto claramente eran abordar esa gran diversidad humana, cómo íbamos a abordar esa gran diversidad de residentes, visitantes y turistas, identificar las necesidades y prioridades individuales de esa gran diversidad de personas, mejorar la autonomía de las personas, fomentar la práctica saludable de andar tanto para las personas como para el medio ambiente y al mismo tiempo representar de una manera realista y respetuosa la diversidad individual de las personas que habitan o visitan Madrid. El primer modelo que trabajamos conjuntamente todo el equipo y que nos preocupó bastante era cómo representábamos esa complejidad de diversidad. Lo primero que hicimos fue diferenciar las diferentes representaciones o aspectos de esta diversidad y lo dividimos en 6 grandes grupos. Creíamos que marcaba mucho la lengua, el idioma que las personas que nos visitan utilizan, sus capacidades, tanto cognitivas, físicas, sensoriales, etcétera, su grado sus conocimientos o su educación, al mismo tiempo su capacidad económica, su grado de conocimiento de la ciudad de Madrid, también importa mucho, pero también nos preocupaba el motivo por el cual se desplazan cuando salen a la calle, que puede ser para ver arte, para hacer turismo, para trabajar, para estudiar, etcétera. Y añadimos un concepto nuevo que identificamos que podría darnos muchas pistas, que también era el ritmo en el que se visita y se anda la ciudad. No es lo mismo ir por Madrid con prisa que ir con Madrid porque te quieres perder, porque estás de turismo y tienes todo el día por delante, que al mismo tiempo ir por Madrid en un grupo tú solo o tú sola individualmente, con más gente o con un guía, ¿no? Bien, todo esto no es suficiente con la complejidad de todos los aspectos, sino que además nuestras condiciones cambian constantemente. Cada vez que salimos a la calle, esa combinación de capacidades se transforma, porque hoy salgo a trabajar, mañana salgo a hacer turismo, mañana salgo con mis hijas gemelas y pasado mañana salgo con mi madre o con mi padre, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos. Lo que queremos es que el sistema se adapte a esas necesidades y para ello generamos ese principio de compensación. El diseño, el sistema de orientación debe compensar, por un lado, las carencias o condiciones personales que tenga la persona individualmente y al mismo tiempo compensar las condiciones de legibilidad. Hay espacios que son muy legibles y que prácticamente no necesitan sistemas de orientación porque ya se explican por sí mismos. En cambio, podemos estar en un espacio muy complejo y ahí es donde tenemos que poner mucho acento y mucha cantidad de información para ayudar a las personas a guiarse. Aquí podemos ver una diapo muy compleja, pero que intenta explicar que hemos introducido esa diversidad y a grupos de trabajo con ciudadanía desde el principio del proceso. Esa participación ciudadana ha incluido desde el principio una identificación de organizaciones y grupos muy diversos que representan tanto el origen, el género, las edades, las asociaciones de familias, de personas mayores, se han integrado a este proceso de diseño y han participado en el diseño de planos conceptuales, de planos mentales de la ciudad para identificar qué creían cada grupo, qué era lo importante para identificar hitos en la ciudad.
hemos generado talleres de toponimia para identificar cuáles son los nombres importantes y que deberían aparecer en los planos, cuáles son los que son más conocidos. Hemos hecho recorridos con usuarios y usuarias por diferentes barrios, también para recoger qué necesidades tienen a la hora o qué creen que es importante a la hora de orientarse en los barrios, y al mismo tiempo, cuando empezamos a tener los primeros bocetos, ya empezamos a evaluarlos con usuarios. Desde el primer boceto se ha participado en esta evaluación, también nos han ayudado aquí en el CEAPAD, Cristina, por ejemplo, otro tipo de organizaciones y usuarios y usuarias diferentes. En estos procesos se hacían consultas sobre los primeros diseños, donde se hacían también evaluación de los primeros planos con diferentes tipos de usuarios. Aquí podemos ver hasta niños que participaron, niños y niñas que participaron en el proceso, para ver el grado de comprensión que podían tener estos planos. Incluso en estos procesos, también, gracias al CEAPAD, se identificó que había una serie de pictogramas que no habían sido evaluados por ISO, y eso ha impulsado otro proyecto desde el ayuntamiento en el que estamos dirigiendo desde Avanti Avanti, que es la evaluación de un conjunto de sistemas, de un conjunto de pictogramas para generar una primera compilación de 30 pictogramas urbanos evaluados con un total de 200 personas que van a evaluar la calidad perceptiva y de comprensión de los pictogramas urbanos que luego se van a utilizar en la ciudad para este proyecto y para muchos otros. Las mejoras de diseño universal, voy a ir rápido, son precisamente, este era el proyecto inicial que contenía dos tipos de plano diferentes, un plano de zona, que es el que se puede ver en el círculo, y un plano de entorno, donde había un entorno más amplio, donde había todas las comunicaciones, redes de metro, trenes, etcétera, etcétera. Y eso nos aportaba la información necesaria para movernos. Lo que sucedió es que en las pruebas de evaluación en la calle, lo que vimos es que había demasiada información, pero no lo vimos nosotros, sino que lo dijeron los usuarios y usuarias, y que esa cantidad de información también provocaba que llenábamos mucho espacio y no nos permitía tener las condiciones de diseño universal y accesibilidad gráfico en los elementos. Aquí podemos ver una rápida evolución de todos los bocetos, de izquierda a derecha, del más antiguo al más actual, en los cuales en los dos primeros habían dos planos de entorno que al final nos los cargamos, los eliminamos, porque nos ocupaban mucho espacio y nos provocaban que las leyendas fueran más pequeñas, que los direccionales tuvieran que ser más pequeños también. Hemos podido crecer, como se ve en la última propuesta, el cuerpo, el tratamiento de los direccionales, que son estas flechas que nos indican hacia dónde movernos, así como el cuerpo de las leyendas, etc. Vamos a ir punto por punto en elementos claves que se han cambiado. A nivel de representación, inicialmente todos los sistemas de orientación trabajaban con la figura de un peatón que podía ser interpretado que era un nombre. Estuvimos trabajando y buscando qué recurso podíamos trabajar y cambiar, y abogamos que un buen elemento, un símbolo representativo sería ni un hombre ni una mujer, ni muchos hombres ni muchas mujeres, sino jugar con el propio elemento, un elemento del escudo de Madrid, que era el oso, y ese oso nos va a ayudar, ese oso andando, nos va a ayudar a generar también la campaña de comunicación muy amable, mucho más amistosa, para explicar qué será leer Madrid. El sistema incluye hitos ilustrados para ver los edificios más significativos de Madrid y poder localizar dentro de la zona. Estos son las aportaciones más innovadoras, podríamos decir, de un sistema de este tipo a nivel de diseño universal o de accesibilidad. Sería que hemos incorporado los pasos de peatones, ¿no? Se incorporaron los pasos de peatones para evitar desplazamientos inútiles. Luego hemos diferenciado lo que serían entradas accesibles de entradas no accesibles de los edificios. Marcamos dónde están las entradas, pero además marcamos cuáles son accesibles. Al mismo tiempo, diferenciamos en amarillo y blanco lo que son calles peatonales, estrictamente peatonales, y lo que son calles transitadas. Con lo cual, dividimos la ciudad en dos
maneras de descubrirla o de transitarla, andando y no andando. Inicialmente habíamos hecho muchas más categorías, pero al final lo simplificamos básicamente en esas dos categorías. Este es el plano inicial con el que empezamos a trabajar. Este es el plano con el que estamos ahora. Hemos hecho muchos cambios a nivel cromático, a nivel de limpiar de información, que luego descubrimos que no era necesaria. Y ahora podemos hacer un barrido rápido. Veis a la izquierda, jugábamos con los edificios inicialmente singulares, estaban en color amarillo, pero se confundían con el mismo amarillo del color peatonal de las calles. Entonces optamos por pasarlos a un color más contrastado, que no tenía nada que ver con el amarillo, que es este salmón rosa. Y luego también empezamos a buscar más contraste también en los edificios, dibujándolos de un color más claro, más perfilados, un poco inspirándonos cuando trabajamos en planos táctiles o en modelos táctiles, también perfilamos de una manera más acentuada lo que es el límite del edificio. Pues de ahí nos inspiramos también. En los encabezados, falta poco ya, en un minuto ya estoy. En los encabezados hacemos descripciones muy claras de plano orientado hacia su punto de vista, con lo cual intentamos explicar, se explica por sí solo la manera en cómo funciona el sistema. Añadimos, por ejemplo, fuera de los 10 minutos andando, este círculo lo que marca son 5 minutos y 10 minutos andando, cuáles son las paradas de metro y a qué distancia están las más cercanas fuera de ese aro, de esa zona. Al mismo tiempo, hemos conseguido pasar de leyendas mucho más planas y menos contrastadas a un sistema gráfico y tipográfico donde crecen en los cuerpos de letra, donde hay más contraste, donde tenemos elementos que hacen de reserva a la tipografía. Aquí también esa relación con el aro, en el cual los cuadrantes de zona también se han identificado con estos topos. Ponemos leyendas a todos los pictogramas, pero no solo a eso, también a las abreviaturas que vemos en los planos. El C punto, que es calle, pues también lo explicamos, que este punto que es calle, ¿no? O avenida AV punto. Esas nomenclaturas también las explicamos para aquellas personas que necesitan la aclaración. Y al mismo tiempo incluimos elementos de orientación que van más allá del norte, porque en Madrid la gente seguía más por donde está Sol que por donde está el norte. Por lo tanto, tenemos como dos nortes en el sistema. El norte para aquellos que son de fuera de Madrid y Sol para aquellos que son de Madrid. Al mismo tiempo, estamos trabajando ahora en un sistema de QRs. Idealmente nos gustaría acabar trabajando con Navilens, evidentemente, ¿no? Pero de momento estamos trabajando en un sistema de QRs de descarga de documentos y de contenidos que intentan explicar de una manera accesible, con documentos accesibles también, cómo es el entorno de esa zona y al mismo tiempo será un sistema que permitirá añadir capas de información. Esto es un proceso en el que sería la ampliación del proyecto para próximas ediciones o ampliaciones de este sistema. Nada, muchas gracias. Lo siento, pero no va a ser posible hacer preguntas. Si queréis enviarnos las preguntas por correo electrónico, no sé si está tu correo, mi correo es celarrazi@imserso.es, con M de Madrid, y yo se las hago llegar a ellos y si podemos las comunicamos en la página o en algún sitio. Lo siento por el retraso. Lucía va a dar paso a la segunda mesa. Gracias. Gracias, Alex.